La gente ahora insultando a la comisión, insultando a Riquelme, insultando a todo el mundo. Boca fuera, Boca eliminado. Todo de Riquelme, todo de Riquelme. Anda, Román, anda a victimizarte ahora. Devolvele la historia grande a Boca, Riquelme, que se la robaste, Riquelme. Boca eliminado, Boca en su peor año deportivo, Boca comandado por un farabute, por un incapaz. Independiente lo puso de rodillas, sin técnico. La comisión, sí, Riquelme, te gritan que se va la puta que lo parió. Realmente llegó un día que algunos esperaban, otros no, a otros les daba lo mismo. Pasaron 5 años, 67 meses, 2061 días, 4 campeones de América, de Copa Libertadores, 5 campeones de la UEFA Champions League, 4 ganadores del Balón de Oro, 4 ministros de Economía, 66 partidos de la selección argentina, 264 programas de Mirta, entre almuerzos y cenas, para que el Consejo de Fútbol de Boca, el peor invento en la historia del fútbol argentino, llegara a su fin. Esta semana, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, disolvió por completo el Consejo de Fútbol. Renunciaron Mauricio Serna, más conocido como el Chicho Serna, y Raúl Cassini, el patrón Bermúdez, que hace varios meses está en Colombia y no se sabe nada de él, y solo va a quedar Marcelo Delgado, quien va a quedar como una conexión entre el cuerpo técnico y el presidente. La opción que tiene el club ahora es contratar un manager, como lo fue en su momento Nicolás Burdizo en 2019, cuando Angelici era presidente. ¿Cómo nació todo esto del Consejo de Fútbol? Año 2018, River le gana la final a Boca en Madrid, una de las finales que va a quedar en la historia. El plantel sufre un desarme descomunal, asume Nicolás Burdizo como manager, contrata al Alfaro, pasa sin pena ni gloria, con resultados bastante positivos. Yo pienso que Alfaro es uno de los principales responsables de que Boca haya ganado el torneo, la Superliga de ese año. Llega Russo después y ganan ese torneo. Pero ¿qué pasa en el medio? Elecciones presidenciales en Boca. Asume, gana la fórmula de Jorge Amor Amial como presidente, Mario Pergolini como vicepresidente primero y Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo. Renuncia a su cargo Nicolás Burdizo y deciden fundar el Consejo de Fútbol con Bermúdez, con Cassini y con Delgado. Tiempo después, como el patrón Bermúdez tuvo que irse, Mauricio Serna se queda en su puesto. El Chicho Serna, que ya venía teniendo actividades en el club, pero que al momento de preguntarle, ni siquiera él sabía cuáles eran sus tareas en el club. ¿Cuáles son tus funciones aquí? ¿Cuál es la rutina? Bueno, realmente ni yo sé cuáles son mis funciones. Patético. Y bastante irresponsable de su parte, pero además de eso, ¿cuáles fueron los grandes errores que ha tenido el Consejo de Fútbol? Podemos arrancar con la inscripción tardía de los refuerzos para la Sudamericana 2024. Los ponemos un poco en contexto. Mandaron el mail a destiempo para anotar a los jugadores que habían comprado y tuvieron que jugar un repechaje, los famosos 16avos de final contra Independiente del Valle, sin Gary Medel, sin Milton Jiménez y sin Belmonte. Otra que también fue el despido de Bataglia en una estación de servicio, después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en 2022 por penales ante Corinthians. Bataglia, en una estación de servicio, recibe el llamado de que ya no iba a ser más el técnico de Boca. No se manejaron para nada bien en el despido de un técnico y sobre todo para una persona tan importante en el club como lo es Sebastián Bataglia. Otra cosa puede ser también haber encubierto un caso de un delito bastante grave en Boca,
que involucró a la jefa de prensa del femenino y al entrenador del equipo femenino, Jorge Martínez, quien, después de haber denunciado que ella se sentía acosada por el técnico, cosa que se terminó comprobando que así fue, decidió recurrir al consejo, le dieron licencia y dijeron que se iban a encargar. ¿Qué fue lo que pasó? Nunca se encargaron de nada. Martínez siguió en su cargo hasta que Florencia Marcó decidió ir a la justicia y fue ahí donde, al hacerle público el caso, decidieron correrlo de su cargo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Ellos argumentaron, Bermúdez y Cassini, que no sabían absolutamente nada. Pero Florencia Marcó, con pruebas reales, demostró que estaban al tanto de todo. Y esto es el delito de falso testimonio, que los puede complicar bastante a futuro, judicialmente, a Bermúdez y a Cassini. También puede ser la pelea completamente inmadura, infantil. Cualquiera puede tener su razón o no, cada quien lo justificará o no, yo no. Para mí no fue correcto. La pelea tras la eliminación ante Atlético Mineiro de la Libertadores 2021, aquella copa, pospandemia, en la que Boca anota 2 goles, uno en el partido de ida, otro en el partido de vuelta, los dos anulados, mal anulados, los dos, y ante la bronca, la impotencia, Cassini no tuvo la mejor idea que iniciar una batalla campal con los jugadores de Atlético Mineiro, en la que se sumaron varios jugadores como Diego el Pulpo González, Javi García y el entrenador de arqueros Galloso. Un conflicto que terminó trayéndole varias sanciones a Boca, entre ellos, en el caso de los del Consejo de Fútbol involucrados, no haber podido acercarse a la cancha por 2 años, no haber podido formar parte de la delegación de Boca en los torneos Conmebol, y también varias sanciones disciplinarias a jugadores y multas económicas al club. Sin mencionar que tuvieron que, al volver a Buenos Aires, ese partido jugar contra Banfield y San Lorenzo, increíblemente con la reserva, por haber roto los protocolos del COVID-19 en aquella época. Y lo último, las constantes peleas con los jugadores, que muchas terminaron en salidas. Por ejemplo, Nahuel Molina, no se salvaron los campeones del mundo. Volvió de un préstamo a comienzos de 2020, y como la renovación de su contrato se estancó, y con varios cruces entre él y el Consejo, terminó yéndose libre a Udinese. Carlos Tevez, quien, después de haber sido tratado como exjugador y de haber tenido varios cruces con Bermúdez y Cassini, terminó yéndose del club en abril de 2021. Agustín Rossi, a la hora de negociar su renovación, sus pretensiones no fueron escuchadas, y después de haber sido eliminado de la Copa Libertadores 2022 ante Corinthians, terminó estando colgado 6 meses para irse después al Al-Nassr, y posteriormente a Flamengo, donde hoy juega el ex arquero de Lanús y del Ceneice. Valentín Barco, quien después de haber tenido varios idas y vueltas con la dirigencia, con Riquelme y con el Consejo, terminó ejecutando la cláusula de rescisión de contrato por 10 millones para irse al Brighton. Y Nicolás Valentini, quien sigue bastante vigente, se encontraba apartado del plantel desde abril, y en diciembre de 2024 se fue libre a la Fiorentina, un jugador que supo ser muy importante y hasta titular en la final de la Copa Libertadores que Boca perdió ante Fluminense. Y no solo eso, porque hay muchísimos casos más de jugadores que se han peleado con esta dirigencia de Boca, con el Consejo de Fútbol, que no ha parado de complicar al club. Alexis McAllister, Sebastián Villa, Mauro Zárate, Junior Alonso, Santiago Ramos Mingo, Julio Buffarini, Paul Fernández, Cristian Pavón, Eduardo Toto Salvio, Carlos Izquierdos, Marcelo Weigan, Mateo Retegui, X Fernández, Cristian Medina, Marcelo Sarachi, Cristian Lema y Marcos Rojo. Este último jugador bastante bancado por Riquelme, pero que, por lo que se cuenta, después de haber hablado mal de él en un asado, oficialmente Riquelme no le perdonó nada más y se terminó yendo a Racing tras rescindir el contrato, que después estaremos hablando de ese tema. ¿Cómo es el caso de entrenadores con el Consejo de Fútbol? Repasemos los 6 entrenadores. Miguel Ángel Russo, 59 partidos, 20 meses, allí en 2020-21. Sebastián Bataglia, 57 partidos, 10 meses,
Hugo Ibarra, 36 partidos, 8 meses. Jorge Almirón, 43 partidos, 6 meses. Diego Martínez, 46 partidos, 8 meses. Y Fernando Gago, 30 partidos, 6 meses. Y agreguemos uno más, Mariano Herrón, 11 partidos divididos en 3 ciclos. Y ahora Miguel Russo, 8 partidos en menos de 2 meses, sin victorias. La peor racha de Boca en toda su historia, porque vamos también al 2025, eliminado de la Copa Libertadores en fase 2 ante Alianza Lima, eliminado del torneo Apertura en cuartos de final, derrota en el Superclásico ante River, derrota en el Clásico ante Racing, derrota en el Clásico ante Independiente, que es quien lo eliminó del torneo Apertura, eliminado del Mundial de Clubes en fase de grupos y empate ante Auckland City, equipo que Russo dijo que era semiprofesional, eliminado de la Copa Argentina en 16avos de final ante Atlético Tucumán, y el récord, 12 partidos sin ganar, la peor racha de su historia, que además coloca a Boca en el podio mundial de la vergüenza, porque actualmente es el tercer equipo con peor racha de las 10 principales ligas del mundo, superado únicamente por Sport Recife de Brasil con 19 y el NAC Breda de Países Bajos con 15. ¿A dónde vamos con todo esto? Obviamente que hubo cosas positivas. Campeón de la Copa Maradona, campeón de Copa Argentina, campeón de la Supercopa ante Patronato, pero el hincha ya está insatisfecho, ya está cansado. Y además, hablamos de que Boca ahora tiene un entrenador que no puede dirigir. Russo no está para dirigir, y no lo digo porque Russo sea un mal técnico, es un excelente técnico, pero ya no está en condiciones. La edad, su salud, le costó subir un escalón el otro día, canceló la conferencia de prensa después de empatar con Racing porque se quedó sin voz, habló en la semana y la gente, en vez de sus declaraciones, alaba de que le costó hablar todo el tiempo. Russo ya no está para dirigir. Y Boca está sin rumbo. ¿Lo recuperará? No lo sabemos. Boca no va a descender mientras el torneo tenga 30 equipos y los San Martín y San Juan de la Vida sigan en primera. Boca está en zona segura, pero el hincha sigue bastante disconforme, bastante enojado. Y Román y el consejo, el ex consejo, ya no sabe qué hacer. Por ahí Román quería hacer esto para tratar de limpiar un poco más su imagen. No va a funcionar porque a pesar de que no esté el consejo y que se ahorren unos sueldos, esto no va a cambiar en el corto plazo. Más que nada si Riquelme sigue siendo el técnico de Boca. ¿Por qué no deja de ser presidente y empieza a ser técnico? Ya que está con tantas ganas de dirigir, según comentan muchas fuentes y muchos periodistas. Si Boca sigue de esta manera, esto puede terminar mal, a pesar de que hayan desmantelado el peor invento de la historia del fútbol.